Muy buenos días, queridos televidentes, padres de familia, acudientes, bueno, todas las personas que nos ven, profesores, personal administrativo, familiares del colegio Pierre Fort, todas las personas que nos han venido acompañando ya a lo largo de este programa, de esta segunda semana de nuestro espacio, de nuestro tiempo para mí, como se llama este devocional que ha sido pensado, que ha sido diseñado para cada uno de ustedes. Hoy es martes 24 de septiembre y bueno, aquí estamos nuevamente disfrutando, comenzando una nueva mañana, un nuevo día en la presencia de Dios. Qué bueno que usted pueda comenzar el día apartando ese tiempito, no para Dios, apartando un tiempo para usted. Por eso les digo tiempo para mí, para estar en la presencia de Dios, sí, para ser escuchado, perdón, para ser ministrado por Dios y para escuchar lo que Dios tiene para enseñarme. Y esta mañana quiero hablarles de un personaje muy importante, una persona de pronto de quien hemos escuchado en alguna oportunidad, y es nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Un hombre que nos deja muchas enseñanzas, tiene grandes cosas que aportarnos Pedro, pero hemos llamado el tema de esta mañana, el título de nuestro devocional, dejando el miedo atrás. ¿Qué te genera miedo? Preguntémonos. ¿Qué nos genera duda? ¿Por qué sentimos temor? ¿Qué es eso que de pronto nos impide en algunos momentos tener esa libertad de ir al encuentro del Señor y poder disfrutar de todo lo que Él ha preparado y ha dispuesto para nuestras vidas? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 8, de la siguiente manera, unas palabras de Jesús. Jesús está ya en sus últimos momentos con los apóstoles, con sus discípulos, con las personas a las que Él enseñó y guió, y les dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y acá tenemos una enseñanza maravillosa de parte de Dios, pero es importante recordar y mencionar quién era Pedro. ¿Quién era Pedro antes de conocer al Señor? Un pescador, un hombre con una vida cotidiana tranquila, tal vez sin mayores desafíos, podríamos decir una vida como la de muchos de nosotros. Se levantaba, trabajaba, tenía lo suficiente o lo necesario para sostener a su familia, pero no pasaba de allí Pedro. Un hombre que conocía de Dios, conocía la ley de Dios, más bien conocía la ley de Dios, pero no conocía a Dios, porque es el encuentro que él va a tener con Jesús. Y tenía mucha debilidad, mucha cobardía, tal vez temores frente a él mismo, dudas de lo que él podía llegar a ser. Y cada vez que tenía una prueba o un obstáculo, pues Pedro, como que podríamos decir, afloraba su humanidad, la manera de reaccionar, la manera de enfrentar esos desafíos. Y bueno, es un excelente indicador, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en medio de una prueba, de una dificultad? ¿Cómo reaccionamos? Ese es un gran indicador. ¿Cómo reaccionaba Pedro, cierto, ante cada uno de esas situaciones? Y Pedro muchas veces puso en riesgo su seguridad, su bienestar. Pedro era un hombre muy impulsivo. Pedro era un hombre que de pronto no se medía, ¿no? Él iba como podríamos decir muy coloquialmente, como un caballo desbocado. Pedro era impulsivo, temperamental, explosivo. Tal vez hoy desde la psicología, aun cuando hablamos de los temperamentos, podríamos decir, no sé, tal vez que Pedro era como colérico, pero una mezcla como con colérico y sanguíneo. Bueno, pero así era Pedro. Y en algún momento de su vida, Pedro se encuentra con Jesús. Pedro tiene un encuentro con Jesús
el mismo encuentro que cualquiera de nosotros podría tener. La oportunidad de estar cara a cara con Él, la oportunidad de encontrarse con Dios. Y el Señor les da un anuncio, el Señor les habla de lo que está por venir, de su muerte, de su sacrificio, de lo que Él tiene que hacer, venir a cumplir la obra del Padre, la obra que le fue entregada, que le fue encomendada. Y pues para Pedro eso no era una buena noticia, pero Jesús le está diciendo: es que voy a hacer lo que mi papá me envió a hacer, pero Pedro trata de influirlo, Pedro trata de en alguna medida poder persuadir al Señor para que Él tome la decisión de hacer algo diferente, ¿cierto? Que Jesús desista de hacer la voluntad del Padre, pero en medio de eso es lo que hace el Señor, es darle una fuerte exhortación. Entonces uno dice, como decimos coloquialmente, Pedro fue por lana y salió trasquilado. El Señor aprovechaba cualquier oportunidad y cualquier circunstancia para dejar un gran mensaje. Pero vemos a este Pedro en momentos muy puntuales con Jesús. Quizás uno de esos momentos que para mí es muy llamativo, que es muy significativo, es el momento en el que Pedro camina sobre las aguas. Recuerden, Pedro está en la mitad de la noche, en la mitad del mar de la Galilea, y le dice a Jesús: ordena que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Jesús le dijo: ven a mí y camina. Y Pedro comenzó a caminar. ¿Tú te imaginas ese espectáculo? Sería una gran película en Hollywood, ver a Pedro caminando sobre las aguas. Pero hay un instante, y eso es una gran enseñanza para nosotros, un instante en el que Pedro quitó su mirada del Señor, volteó a mirar a su derecha, a su izquierda, al frente, arriba, y lo que vio fue la tormenta. Porque cuando yo aparto mi mirada de Dios, lo que veo son las tormentas, son los peligros, son los riesgos, y aparece el miedo. Y dice que Pedro comenzó a hundirse. No podemos apartar nuestra mirada del Señor. Claro, yo tengo miedo y seguramente en medio de un problema tenemos miedo y nos hundimos con el problema. No encontramos una solución, y entonces en medio de su duda, de su incredulidad, de decir yo qué hice, a qué hora se me ocurrió caminar sobre el agua, pues Pedro va acabando en toda esta situación. Luego nos encontramos, ¿cierto? La muerte del Señor, su ascensión, y qué sucede con el Señor, ¿cierto? Bueno, su muerte más que cualquier otra cosa, y la resurrección, posterior resurrección del Señor. ¿Qué pasó con la vida de Pedro? Pedro volvió a ser pescador, nos dice la Biblia. Pedro, podríamos decir, volvió a su vieja vida, como si el tiempo que hubiera vivido con Jesús fue una bonita experiencia, una gran anécdota, una historia para compartir con los hijos. Pero la vida de Pedro no había sido transformada. Pero Jesús le había dicho: ya no serás más pescador, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pero Pedro no lo entendió. Para Pedro no era claro, y entonces vuelve, ¿cierto?, a su vida. Y allí recibió otra gran enseñanza del Señor. Pero tal vez el momento más fuerte en la vida de Pedro, usted puede verlo de una manera distinta y es válido, pero considero que el momento más crucial en la vida de Pedro es cuando Pedro niega a Jesús. Estamos hablando de la muerte del Señor. Y Pedro está en el lugar donde tienen retenido al Señor, y dice que alguien lo identificó y dijo: él era de los que estaba con Jesús. Y Pedro dice: no, yo no. Luego vuelven y dicen: no, yo no. ¿Tú estás? No, yo no. 3 veces niega Pedro a Jesús. Y qué duro, porque ahí recuerda unas palabras que el Señor le había dicho antes de que el gallo cante en la mañana, antes de que el gallo nos despierte: tú ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro se sintió muy mal. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo miedo. Miedo de enfrentarse a lo mismo que estaba enfrentándose Jesús. Miedo de morir. Y cuando tenemos miedo reaccionamos de maneras equivocadas.
pero quiero avanzar porque se me empieza a acabar un poco el tiempo. Llegamos al día de Pentecostés, a este del pasaje que les leo en Hechos capítulo 1. Pedro es transformado porque Jesús le anuncia: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y estamos hablando de ese momento del Pentecostés, van a recibir poder. Entonces van a ser capaces de testificar. Y Pedro, cuando vino el día del Pentecostés, se llenó de valentía, se llenó de poder, se volvió un hombre aguerrido, un hombre fuerte, un hombre decidido, determinado, todo lo que ustedes quieran decir de Pedro. Y entonces Pedro empieza con la unción del Espíritu Santo. Bueno, no, es mudado definitivamente en un nuevo hombre. Y Pedro se levanta y con toda autoridad predica la palabra de Dios. Dice la Biblia que el primer día que Pedro predicó se convirtieron 3,000 personas. ¿Cómo habrá sido esa predicación de Pedro? Pedro estaba absolutamente seguro, no dudaba por un instante de lo que estaba haciendo. Y predica delante de los judíos que mataron a Jesús y los acusa de la muerte de Jesús. Ya no le importaba el peligro, ya no sentía miedo. Porque cuando yo estoy con Dios, el temor se va. Porque Él me da la seguridad que necesito. Porque Él me da la seguridad y la determinación. Y era lo que el Señor le había dicho: me seréis testigos. Predicaréis en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Y Pedro se convenció de eso. Y cuando yo le obedezco a Dios, a sus instrucciones, voy a ver la bendición. Voy a ver la respuesta. Pero cuando usted decide obedecer, va a ver cómo el temor y el miedo desaparecen de su vida. Y usted se llena de la seguridad del Señor. Pedro experimentó el cambio, pero más allá de eso, algo que me encanta: Pedro fue consciente de su cambio, de su transformación. ¿Qué es lo necesario? Obedecerle a Dios. Y cuando ustedes y yo lo hacemos, vamos a ver una transformación para siempre en nuestras vidas. Es lo que el Señor nos ofrece. Así que con esto en mente, les invito entonces a cerrar nuestros ojos y hablar con Dios en esta mañana. Digámosle: Padre, gracias por un nuevo día. Señor, tal vez muchas veces he tenido miedo, he sentido duda, he tenido temores. Pero hoy entiendo que todo ello desaparece cuando tú llegas, cuando tu Espíritu Santo comienza a actuar sobre mi vida. Cuando tú pasas, Señor, todo se transforma a mi alrededor. Y puedo ver tu bendición y puedo ver tu gloria, puedo ver tu poder, puedo ver cómo tú me bendices. Dígale a Dios en esta mañana: aquí está mi vida. Dígale: Señor, hoy anhelo ser lleno de tu Espíritu Santo, ser llena de tu Espíritu Santo. Que todo mi ser sea impactado por el sobrenatural amor de Jesús. Hoy, Señor, hoy quiero recibir en mi vida ese poder que transforma. Hoy quiero recibir en mi vida ese poder que todo lo cambia. Y dígale a Dios entonces: te entrego mis debilidades para que tú las conviertas en fortalezas. Te entrego, Señor, toda mi vida para que me enseñes a vivir para ti. Hoy, Señor, yo puedo ser testigo y decir que soy testigo de tu amor, pero necesito expresárselo al mundo y enseñarles lo que tú quieres hacer. Ahora, papá, te pido que te quedes con nosotros, que nos bendigas y nos acompañes. Y te oramos en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, y llegamos de esta manera al final de este espacio, de este tiempo, de este devocional por el día de hoy, esperándolos o invitándolos más bien para que mañana nos acompañen nuevamente aquí en nuestro canal. Un feliz día para todos ustedes y que Dios los bendiga.